En Cristo Jesús, paz a vosotros. ¿Cómo están mis hermanos? Bendecidos, más que bendecidos, dice el hermano Ramón. Amén. Vamos a dar un momento para que mis hermanos pequeños salgan a sus respectivas clases, a sus respectivos salones. Bien, mis hermanos, vamos a ponernos en las manos del Creador antes que nada. Inclinemos nuestro rostro, mis hermanos, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo y bendito nombre, amado Señor, y en esta hermosa tarde, Señor, donde le concedes el privilegio a tu siervo de venir y hablar palabra tuya, te ruego y suplico, mi Señor amado, que seas tú el morador en el corazón de tu siervo. Y que en cada uno de mis hermanos que escuchan esta palabra siempre esté un corazón dispuesto y una mente abierta, Señor, para captar lo que tú nos quieres decir. Te ruego y suplico por ello en ese nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Reconozcan sus lugares, mis hermanos. Como lo hemos venido estudiando y haciendo, mis hermanos, en estos meses, tenemos la lección número 8 ante nosotros. Y se titula Líderes y Hacedores. Y son los últimos 2 dones de los 7 que menciona Pablo. En Romanos 12, del 8 al 6. Pero estos últimos 2 quedan juntos como algo especial, mis hermanos. Ahora, estos 7 dones que menciona Pablo, mis hermanos, vienen dirigidos precisamente a la directiva de la iglesia. Vienen dirigidos a aquellos hermanos que están frente a la congregación. ¿Por qué? Por la razón de que deben ser preparados de una forma especial para poder hablar, hacer y transmitir las cosas del Señor. Lo que Él necesita que hagamos. El versículo que siempre tenemos nosotros como versículo de memoria es Romanos 12, versículos 6 y 8. Pero no vienen completos los versículos. Viene solamente lo que nosotros necesitamos captar en este momento. Pero hay una palabra muy importante en medio de estos 2 versículos, la cual llamó mi atención en gran manera. Dice así: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, dice, úsese. Y esa palabra, mis hermanos, es una palabra clave, es una palabra muy importante. Y está precisamente allí para ello. Úsese. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Esta última frase, el que hace misericordia con alegría, la palabra alegría es algo también muy especial que nosotros tenemos que tener cuando empezamos a hacer misericordia, cuando estos dones han llegado. Ahora bien, ¿qué son los actos de gracia de Dios? Los actos de gracia de Dios tienen su fuente en la naturaleza buena, libre y dadivosa de Dios. Ellos provienen de ahí. Esa es su naturaleza, la naturaleza de Dios. Así que Dios continúa dando libremente de su bondad siempre, para nosotros, para los que en Él creemos y aún para los que están fuera. Incluso cuando se encuentran con la resistencia, la rebelión y la desobediencia de sus criaturas. Aún allí está la naturaleza de Dios por medio de cada uno de los dones
que en este caso son 7 los que nosotros tenemos frente a nosotros. Pues bien, mis hermanos, hay momentos en los que mostrar compasión, y esta ha de hacerse siempre con una gran simpatía o con una gran alegría, así como Pablo lo especifica. Y a mí los escritos de Pablo, las cartas de Pablo, las anécdotas de Pablo, todas me impactan en gran manera, mis hermanos. ¿Por qué? Porque tiene una manera agresiva de decir las cosas que tú puedes escucharlas y al mismo tiempo entender que es la realidad. Y nosotros necesitamos ser realistas en todo momento en estas cuestiones. Ahora, ¿se puede perdonar de una forma que resulta un insulto? Sí se puede, mis hermanos, cuando no tenemos esto que vamos a estudiar, cuando no tenemos esto que estamos estudiando. ¿Se puede perdonar al mismo tiempo que mostrar crítica y desprecio? Nosotros no podemos hacerlo, pero vemos cómo se hace afuera. Ahora, si alguna vez hemos de perdonar a un pecador, debemos recordar que nosotros también somos pecadores. Es ahí donde nosotros nos encaminamos, mis hermanos, a estos dones. ¿Qué es lo que nos quieren decir estos dones? ¿Cómo es que nosotros hemos de adquirirlos? No sé si se han dado cuenta que en este lugar siempre da mucha sed, mis hermanos. Hay una clase de dar. Este escrito me llamó mucho la atención. Y traté de asimilarlo de una manera, mis hermanos, que nosotros podamos entenderlo aún por lo agresivo que sea. Y ese es el estilo que Pablo tenía. Hay una clase de dar que fisgonea las circunstancias de la persona, que al hacer misericordia le se vuelta un rollo a la otra persona. Un rollo quiere decir que le va a decir cosas que él no quiere escuchar. Él solamente quiere ayuda. Y no tanto para aliviar la necesidad de otra persona como para regordearse de su propia vanidad y satisfacción. Y eso, mis hermanos, te da un molesto sentido del deber en lugar de un sentimiento radiante de alegría. Es todo lo contrario a cuando tú das con alegría. Cuando alguien se te acerca a pedirte un favor y tú primero, como comúnmente lo decimos, lo sermoneas y después lo ayudas, pero no lo estás ayudando de corazón. ¿Por qué? Porque solamente lo estás haciendo para satisfacer tu vanidad, para poder decir o que diga, aquella persona me ayudó. Eso es algo, mis hermanos, que nosotros debemos de sacarlo de nosotros, siempre. ¿Por qué? Porque es algo que perjudica nuestra forma de ser, porque decimos que somos cristianos, porque somos cristianos. Ahora bien, dice que da siempre como una segunda intención y nunca por el simple placer de dar. Ahí entra una desaveniencia. Por el simple placer de dar es lo que nosotros debemos tener en puerta siempre cuando necesitamos ayudar a alguien. Y digo necesitamos porque cuando la misericordia ha llegado a ti, es necesario que la saques, es necesario que la pongas a trabajar, es necesario que la lleves a la práctica. Por el simple placer de dar. Por esa razón es que nosotros debemos ayudar siempre, siempre en todo momento. Ahora, el compartir cristiano es con alegría, la sencillez, amabilidad que se deleita en el simple placer de dar sin otra razón.
Eso es lo que nosotros debemos de dar e irradiar en todo momento. Líderes y hacedores. Esto, mis hermanos, nos confronta y nos pone en una balanza. Líderes y hacedores. Todos los que somos líderes. Pero en este caso, líderes que están frente a una congregación. Hacedores. ¿Quiénes son los hacedores? Los que llevan a la práctica estos dones. El ser llamado a ocupar un puesto de responsabilidad o dirección, Pablo lo dice y lo especifica de esta manera. Somos llamados y debemos hacerlo con celo. Uno de los problemas más difíciles que acechan hoy a la iglesia es encontrar personas responsables para todos sus departamentos. Y esa es la razón, mis hermanos, por los cuales hay veces que tenemos un liderazgo pobre. ¿Por qué? Precisamente por esta razón, porque muchas veces nosotros no nos queremos comprometer. Tal vez te han pedido que seas líder del departamento de niños. Pero ¿sabes cómo vas tú a lidiar con el departamento de niños? O tal vez te van a poner ahí porque eres allegado a quien está, porque eres pariente. Y es allí, mis hermanos, cuando se empieza a crear una responsabilidad y un liderazgo pobre. Así como se escucha. Un liderazgo pobre. Dice, hay cada vez menos personas con sentido de servicio y responsabilidad, deseosas de sacrificar su ocio. Recuerdo mucho esta palabra, ocio. Porque en la casa nos la decían de esta forma: el ocio es el peor enemigo del hombre. Y hasta la fecha sigue siendo lo mismo. No ha pasado de moda. El ocio es el peor enemigo que tenemos nosotros como creyentes, como líderes, como hacedores de los dones a los que somos llamados a hacer. Ahora, para asumir un cargo directivo, en muchos casos se pretende no estar preparado, no ser digno, cuando la verdad es que no se está dispuesto o no se tiene suficiente interés. ¿Dónde es que nosotros estamos parados en esas situaciones? ¿Cómo es que la iglesia te va a elegir como un líder? Porque tienes que mostrárselo a la iglesia. La iglesia tiene que verte. Ahora, en estos últimos años, puedo decirlo, anteriormente yo había visto cómo se elegían los líderes precisamente en esta congregación. Pero de un tiempo para acá se tomaron unas medidas diferentes precisamente para que los liderazgos de esta congregación, de esta iglesia, no fuesen pobres. Así es que, por decirlo así, tenemos a determinado hermano que está siendo evaluado para ser líder en la iglesia, de cualquiera de los ministerios o departamentos. Pero ahora tiene que pasar por un filtro, donde cuentan cada una de las actitudes de esta persona o de este hermano, para ver si está apto para ese liderazgo. Y eso es bueno, mis hermanos, porque yo creo que nos ha ayudado a nosotros en gran manera a no tener un liderazgo pobre. Y es algo de lo cual nosotros debemos de verlo. Nosotros debemos de estar conscientes cada vez que levantamos la mano para elegir un líder. ¿A quién vamos a elegir? ¿A un buen líder? ¿O a alguien con un liderazgo pobre? Ahora, si tal puesto directivo se asume, dice Pablo, se ha cumplido
que sea cumplido con celo. Y hay algo muy importante. Lo pone aquí como un ejemplo sencillo, dice Pablo. Hay dos maneras de dar una tarjeta que un líder debe tener. Es algo sumamente sencillo, mis hermanos. Pero un líder tiene una tarjeta en la mano que le debe de dar a determinado miembro de la iglesia. ¿Cuál sería la forma correcta de hacerlo? Él nos dice que la puede echar al buzón para que llegue a su destino. Y la otra es que vaya y le entregue como una visita cordial. ¿Cuál creen ustedes que sea la que debe tener un buen líder? Creo yo que la segunda. Es una buena forma de mostrar un buen liderazgo. Ahora, hay dos maneras en que un maestro pueda preparar una lección. Una de ellas, con mente y corazón íntegros. Y de una manera rutinaria. ¿Cuál de las dos? El que se sienta y la hace con un corazón íntegro. Una persona puede cumplir sus deseos en la iglesia cuando es una iglesia aburrida, cuando es una iglesia monótonamente sin ganas de caminar, o con la alegría y entusiasmo con la que el celo le da. Todo eso, mis amados hermanos, nos pone a pensar en qué es lo que nosotros decidimos cuando elegimos a un líder. ¿Cómo es que lo hacemos? ¿Cómo es que lo vemos? ¿Cómo es que la iglesia nos lo presenta para poder tenerlo como un líder? Las iglesias necesitan ahora líderes con celo en el corazón. Y eso es precisamente lo que nosotros tratamos y debemos de entender en todo momento. La iglesia necesita esa clase de líderes. Un líder con celo en el corazón. Vayamos a la lectura bíblica, mis hermanos, que se encuentra en Lucas 10, del 25 al 37. Esta parábola, mis hermanos, es bastante conocida por cada uno de nosotros. Se ha leído, se ha predicado de ella, se ha puesto en anuncios, tiene una gran publicidad. Y la hemos interpretado de 1001 maneras. Pero precisamente está puesta aquí en esta clase que nosotros tenemos de líderes y hacedores. Es algo que estos hermanos tienen que estar bien preparados para preparar una cosa como esta, mis hermanos. El buen samaritano. Lucas 10, del 25 al 37. ¿Lo tienen, mis hermanos? Amén. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él lleva algo frente a él. Heredaré la vida eterna. No está buscando cómo hacerlo. Dice, ¿haciendo qué cosa heredaré? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? 27. Aquel, respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero como este que preguntaba, mis hermanos, era un conocedor de la ley, sabía lo que estaba haciendo. El 29 dice así, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? El versículo 30 dice así, respondiendo Jesús, dijo,
Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Versículo 32. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón y le cuidó. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Versículo 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que es el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y el versículo 37. Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Has encontrado tú, mi amado hermano, en algún momento que alguien que diga, o que sientas tú, que el Señor te dice: ve y haz tú lo mismo? Es necesario que lo entendamos, mis hermanos. Es necesario que comprendamos precisamente eso. Ve y haz tú lo mismo. Como objetivo de esta lección, mis hermanos, es que nosotros estudiemos la naturaleza de los dones de gracia correspondientes al liderazgo y a la misericordia. Precisamente al liderazgo y a la misericordia. Esta parábola nos lo pone como en una bandeja de plata. ¿Cómo es que lo vamos a entender nosotros? Porque pasaron 2 líderes, pero pasaron de largo. Y pasó un samaritano. Los samaritanos también eran conocedores de las cosas de Dios. Pero ese se detuvo e hizo misericordia. Hizo lo que tenía que hacer. Y precisamente los dones de gracia correspondientes a liderazgo y misericordia, mis amados hermanos, lo veo yo de esta manera. El Señor los pone frente a nosotros. ¿Para qué? Para que en determinado momento nosotros caminemos o anhelemos o deseemos tener un liderazgo. Tenemos que aprenderlo de esa manera. De estar frente a un líder. Empezar a hacer misericordia. Ahora, en el transcurrir de este estudio, nos va a enseñar cómo es que nosotros debemos hacerlo. Llegado el momento, cómo es que nosotros vamos a decidir si nos vamos de largo o nos detenemos a hacer lo que es necesario que hagamos como cristianos. Dice, y también su importancia para la madurez en el cuerpo de Cristo. Ese es el objetivo que tiene. La importancia que debe tener esto para que el cuerpo de Cristo no cuente con un liderazgo pobre. Ya metidos en la introducción, mis hermanos, estos 2 últimos dones de gracia en la lista de los 7 que menciona Pablo, que son profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, y este precisamente es presidir y misericordia. Pablo los menciona así de esta manera. Ahora, liderazgo y misericordia. Comenzamos defendiendo estas funciones esenciales del cuerpo de Cristo antes de examinarlos en mayor detalle. Ahora, según la observación de Down, no todos los dones necesarios, no todos tienen los dones necesarios para ciertas encomiendas. Esto es remarcablemente cierto respecto al liderazgo. Pocas cosas son tan perjudiciales como las de un cuerpo, como un liderazgo pobre. Y es allí, mis hermanos, donde nosotros
lo podemos pensar de esa manera. ¿Quién elige un liderazgo pobre? Nosotros mismos lo hacemos, mis hermanos. Nosotros mismos escogemos a nuestros líderes, porque los ponen frente a nosotros. Nosotros somos los que levantamos la mano y los escogemos como líderes. Ahora bien, de igual manera, con presteza podemos reconocer a aquellos que tienen el don cuando los vemos. Es totalmente el lado contrario a tener un liderazgo pobre. La palabra presidir o liderar en Romanos 8, en algunas versiones se traduce como presidir y proviene del verbo preistemi. Este literalmente significa estar al frente, o sea, una posición de influencia ante otros como para hacerlos frente, que sigan un rumbo de acción determinado. Pablo usa esta palabra para referirse a aquellos que os presiden en el Señor. Y Primera de Tesalonicenses 5:12 nos lo dice de esta manera, mis hermanos. Primera de Tesalonicenses 5:12. Os rogamos hacernos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Nosotros somos los que elegimos eso, mis hermanos. Nosotros somos los que debemos de ser responsables cuando nuestros líderes están bien preparados al frente de nosotros. Aquellos ancianos que gobiernan bien, según Primera de Timoteo 5:17, que nos dice así: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Nosotros debemos estar pendientes de eso, mis hermanos, porque debemos de reconocerlos. No debemos de tenerlos como cualquier persona, no. Hay un momento en que nosotros nos vemos de igual forma allá afuera, pero cuando están delante de nosotros debemos de tenerlos como dignos. Debemos de tenerlos como personas que nos están instruyendo. ¿Y cómo es que nos instruyen? Porque nosotros los hemos visto que son capaces de estar frente a nosotros diciéndonos las cosas del Señor como es que nosotros las debemos escuchar. También dice así: este don paraleliza con el de administración en Primera de Corintios 12:28, que nos dice así: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, el tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan. Todos y cada uno de ellos son puestos frente a nosotros porque son dignos de ello. Todos y cada uno de ellos, mis amados hermanos, están allí, pero porque nosotros mismos los hemos escogido. Nosotros mismos los hemos puesto frente a nosotros para que nos enseñen. Ahora bien, haciendo referencia a aquellos que ayudan a la vida organizativa y dirección de la iglesia. Y notablemente, el don de mostrar misericordia, según Romanos 12:8, no es tanto una disposición emocional, sino actos de bondad que son motivados por la gracia. El que hace misericordia es la expresión que capta el corazón de este don. Y esto es sumamente importante, mis hermanos. Dice, el que hace misericordia es la expresión que capta el corazón de este don. Cuando tú haces misericordia, pero la haces porque del corazón te nace, este don te busca. ¿Por qué? Porque tú lo haces desinteresadamente.
Tú lo haces como aquel que venía bajando de Jericó y vio al que estaba caído y se paró a ayudarlo. Porque bien pudo haberse pasado, pero no lo hizo. Él se detuvo y precisamente este don andaba buscando a aquel samaritano. ¿Por qué? Porque él podía ejercerlo sin razón, solamente por el placer de hacerlo. Pues bien, dice, la misericordia como bondad y acción se ve perfectamente ilustrada en los evangelios para con aquellos en que en necesidad claman a Jesús. Señor, ten misericordia. Y tenemos algunas citas bíblicas, mis hermanos, las cuales nos llevan precisamente allí. Según Romanos 17:15 nos dice, es Mateo 17:15, Señor, ten misericordia de mí. Que es, una vez más, mis hermanos, Mateo 17:15 dice así, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Mis hermanos, está pidiendo por alguien que tiene necesidad. ¿Y quién lo va a llevar a que él tenga una curación de esa necesidad que tiene? Bueno, pues alguien que esté preparado para lo que el Señor nos muestra que hagamos. Y es como el Señor aquí nos lo presenta. También nos pone otra cita. Marcos 10:47, ¿qué nos dice? Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquellos son los que claman al Señor porque tienen necesidad, porque necesitan ser restituidos, porque necesitan ser ayudados, porque necesitan que salga de ellos la necesidad que tienen de estar bien. Lucas 17:13 nos dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Todos aquellos, mis hermanos, son los que claman al Señor. Y todo esto nosotros lo debemos de entender de esa manera. Este gemir es por una intervención para una ayuda y sanidad. Así es como nosotros lo debemos de entender, mis hermanos. Ahora, aun cuando todos somos llamados a ser misericordios, según Mateo 5:7, que nos dice así, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mis amados hermanos, todos aquí donde estamos somos llamados a hacer misericordias. Todos y cada uno de nosotros. Pero ¿cuántos de nosotros lo hacemos con toda libertad? ¿Cuántos de nosotros lo hacemos solamente por gusto? ¿Y cuántos de nosotros lo hacemos con un interés? Es ahí, mis amados hermanos, donde nosotros debemos de estar pendientes de cada uno de estos actos, tal como lo dice el título de esta escuela, de este estudio, líderes y hacedores. ¿Cuántos de ustedes, mis hermanos, o cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer misericordia por donde pasamos? Yo creo que en algún momento todos lo hemos tenido. Ahora, ¿cuántos de nosotros lo hemos hecho por el placer de hacerlo? ¿O cuántos de nosotros lo hemos hecho, pero tomamos la selfie a la hora de hacerlo, para tener una prueba que lo hemos hecho? Porque eso, mis hermanos, nos clasifica. No lo estamos haciendo como es necesario que lo hagamos. Pues bien,
Cranfield lo expone correctamente en Romanos, un breve comentario, el cual en este don de gracia Pablo lo dice de esta manera. Probablemente se está refiriendo a la persona cuya función esencial es, en favor de la congregación, la de atender a los enfermos, liberar a los pobres o cuidar de los ancianos y discapacitados. El don de la misericordia, mis hermanos, es algo especial y es algo grande, el cual se tiene que hacer siempre con una gran alegría. De otra manera no funciona, de otra manera es solamente una emoción que hemos tenido. Es algo completamente pasajero. En esta congregación, mis hermanos, creo yo que habemos muchos necesitados, y habemos muchos que podemos hacer misericordia por los demás. ¿Estás tú preparado para ello, mi hermano? ¿Estás tú preparado para hacer misericordia por los demás? ¿Estás tú preparado para poner atención, en este caso, a los ancianos? Tenemos hermanos afligidos, tenemos hermanos que están enfermos. ¿Estás preparado para esa acción de misericordia? Es algo que debemos preguntarnos nosotros, mis hermanos. Y si no lo estamos, es necesario que pongamos cuidado y empezamos a prepararnos para esa acción. Esto implica, mis hermanos, tener un contacto directo y personal con el necesitado y afligido. Y nosotros lo tenemos más que eso aquí donde estamos. Tenemos contacto con ellos. Podemos sentir la emoción que siente alguien cuando nosotros nos le acercamos con una libertad de corazón y podemos expresarlo y abrazarlo y preocuparnos por su necesidad. Nosotros es necesario que sintamos eso. Debemos prestar mucha atención, mis hermanos, a la forma en que Pablo clasifica los dones. Que los que presiden o lideran lo hagan con diligencia. ¿Qué significa diligencia? Con suma honestidad. Es lo más apegado, lo más allegado a ello. Con honestidad. Dice, y aquellos que muestran misericordia con alegría. La diligencia, mis hermanos, es esencial para el liderazgo, debido a que ella protege en contra de los extremos excesos que son propensos para algunas disposiciones, como lo es la ambición, la arrogancia, la avaricia y el logro. Y precisamente aquí, mis amados hermanos, cuando tenemos este don de liderazgo frente a nosotros, ¿cómo es que nosotros lo captamos? ¿Cómo es que nosotros entendemos que es el liderazgo? Porque el liderazgo está expuesto, mis hermanos. Y está expuesto precisamente a estas cosas, como es la ambición, la arrogancia, la avaricia y el logro. Tal vez yo deseo ser líder de esta iglesia, pero es un logro personal que yo quiero tener. Y cuando es un logro personal que yo quiero tener, ya no estoy siendo diligente con él. Ya no estoy siendo honesto con eso que deseo tener. Cuando la ambición me gana, ya no hay diligencia delante de mí para este don, mis hermanos. Cuando la avaricia ha llegado a mí, ha terminado todo. Es necesario volver a empezar. Pues bien, de igual manera, el que muestra misericordia con frecuencia y en circunstancias difíciles no debe hacerlo como un trabajo pesado o por una obligación, sino con una alegría que refleje tanto la bondad como la gracia de Dios. Ahora, la palabra
hilarotes en griego, raíz de hilarity, sugiere abundancia de gozo. Y es precisamente ahí, mis hermanos, donde somos llevados a si en verdad o en realidad nosotros hacemos la misericordia con alegría, porque la alegría acompañada de la misericordia es como funciona. De otra manera, es solamente una emoción que hemos sentido. O es que hemos visto a alguien que puede vernos haciendo aquel acto. ¿Cómo es que nosotros vamos a entender eso? ¿Cómo es que nosotros vamos a llevar a cabo ese acto? ¿Cómo es que nosotros vamos a entenderlo, mis hermanos? Estamos ante una congregación que tiene de todo. Pero lo que más debe tener, mis hermanos, es la alegría de hacer misericordia. La pregunta es, ¿cuenta usted con ello, mi hermano? ¿Con esa alegría de hacer misericordia? Saben, mis hermanos, yo lo he visto así de esta manera. En el corto tiempo que he estado en esta congregación me he dado cuenta de muchas cosas que muchas veces me llevan a pensar, ¿dónde está la alegría de hacer misericordia? Aquí, en el departamento de Ujieres, tenemos un plan. El plan de llevar a nuestros ancianos por los alimentos primeramente. Pero dime tú, mi hermano, ¿te has dado a la tarea de tomar a un anciano de la mano y llevarlo a que escoja sus alimentos y luego llevarlo a sentar? Es algo sencillo, mis hermanos. Pero es algo de lo cual nosotros necesitamos llevar a la acción. Y para que esto funcione necesitas hacerlo con una gran alegría. Y solamente ir por su plato y llevarlo. Pero ¿sabe qué es lo que hacemos, mis hermanos? Desafortunadamente, ya que llevamos este anciano a que escoja sus alimentos, aprovechamos y agarramos el de nosotros. ¿Saben que se acaba la gracia? ¿Saben que se termina ese momento de gran alegría donde nosotros estábamos haciendo misericordia? Ya llevamos algo frente a nosotros, lo cual no es bueno para nosotros. Pero podemos decir, estamos frente a los hermanos, estamos con los hermanos. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es ese, que nuestro corazón ya está a ese punto. Llevamos algo más de ganancia cuando podemos hacer ese acto con suma libertad, con gran alegría. Bien, pudiéramos pensar que los dones de liderazgo y misericordia no tienen relación entre sí. Mas, sin embargo, tal como lo muestra la parábola del buen samaritano, vemos que sus características principales de acción directa y decisiva para una asistencia de liberación y una clara dirección se traslapan en forma tal que nos inspiran a imitar y hacer lo mismo. Aquí hay cosas muy importantes, mis hermanos, que es necesario que nosotros tratemos con sumo cuidado. Con sumo cuidado. Lucas 10, del 25 al 37, mis hermanos, pone ante nosotros una situación donde podemos identificarnos con cualquiera de los personajes que están en esa parábola. Porque podemos identificarnos hasta con los ladrones que dejaron medio muerto a aquella persona. Podemos identificarnos aún con el que fue robado y quedado medio muerto. Podemos identificarnos con cualquiera de los conocedores de la ley, como lo son el levita y el sacerdote. Podemos identificarnos con ellos.
¿Con quién te identificas tú, mi hermano? Ahora, si te identificas con el samaritano, bueno, pues vamos en buen camino. Es tiempo de hacer misericordia, es tiempo de no fijarnos en nada, es tiempo de que nos dediquemos en alma y cuerpo a lo que el Señor quiere que hagamos. Y en este caso, hacer misericordia. Hacer misericordia porque ello nos lleva en su momento a ser buenos líderes. ¿Cómo es que nosotros vamos a hacer eso? Y hay cosas, mis hermanos, las cuales nosotros necesitamos preguntarnos, tal cual lo expone este estudio, que es de escuela sabática, pero lo estamos haciendo de esta manera. Y dice así: defina el don de liderazgo y cómo es que éste funciona en el cuerpo. En este caso, en el cuerpo de Cristo. Todos nosotros necesitamos, mis hermanos, tener buenos líderes. Siempre tener buenos líderes. Según Romanos 12:8, Primera de Tesalonicenses 5:12, Primera de Timoteo 5:17, dice: ¿qué relación tienen con la administración que Pablo menciona en Primera de Corintios 12:28? ¿Qué es lo que nosotros podemos pensar, mis hermanos, acerca de eso? ¿Cómo es que, en este caso, podemos discutir las diferentes formas en que el liderazgo es realizado en la congregación? Nosotros tenemos aquí líderes, los cuales son dignos de doble honra, como aquí nos lo muestran las Sagradas Escrituras. Nosotros tenemos líderes de mucho respeto aquí frente a nosotros. El detalle es, ¿nosotros se los damos, mis hermanos? ¿Nosotros les damos ese reconocimiento a esos líderes? Es necesario que lo hagamos, mis hermanos. Es necesario que nosotros estemos conscientes del esfuerzo que hace cada uno de nuestros líderes por estar frente a nosotros y siempre mostrarnos la mejor cara, la mejor sonrisa, aunque ellos no estén bien. Pero en realidad, esa es la labor de un líder, mis hermanos. Otra cosa que es necesario que nosotros nos preguntemos y la hagamos a cada momento, dice: ¿cómo puede darse el abuso en el liderazgo? Y precisamente, mis hermanos, cuando nosotros tenemos un liderazgo pobre, nosotros podemos verlo de esa manera. El mal liderazgo es algo que nosotros mismos hemos escogido. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado a la tarea de llevarlo de la forma como es que debe ser elegido. ¿Cómo es que nuestros líderes se vuelven abusadores cuando nosotros somos responsables de ello? Dice: este es más perjudicial dentro del cuerpo de Cristo, en donde el liderazgo es definido por la vida misma de Jesús. Tenemos un gran ejemplo como líder. Pero nosotros, los líderes que tenemos frente a nosotros, los hemos escogido nosotros mismos, aún sin ver que teníamos ese gran ejemplo, como lo es Jesucristo frente a nosotros. Y todos nosotros podemos proveer de historias relacionadas con líderes que hemos tenido o que se han tenido en otras congregaciones, líderes malos, líderes corruptos, líderes que han hecho que las iglesias se desintegren, líderes que han hecho que se parta en dos una congregación. Pero precisamente, mis hermanos, eso no es lo que nosotros debemos de ver en su momento. En esta clase no queremos señalar eso nosotros,
Sin embargo, sí queremos estar conscientes de todas aquellas tentaciones que son comunes en un liderazgo. Y así como Pablo ha mencionado estas otras 4, las cuales les acabo de mencionar hace un momento, mis hermanos, nosotros no estamos exentos de ello. Nosotros no estamos exentos de los abusos de un liderazgo. Nosotros debemos estar conscientes de que nuestros líderes están expuestos a esas cosas. Y nosotros debemos de actuar y hablar en su momento cuando vemos una situación como esta. ¿Para qué? Para no dejar que nuestros líderes o nuestros liderazgos se hagan malos. Nosotros debemos de verlo de esa manera, mis hermanos. Algo también que nosotros debemos preguntarnos es cómo, dice, defina el don de mostrar misericordia y cómo éste funciona dentro del cuerpo de Cristo. Y de qué manera los evangelios nos ayudan a mostrar la misericordia como algo que usted practica. Y regresamos otra vez a ese mismo punto, mis hermanos. ¿Practicamos nosotros la misericordia? ¿Qué tanto es que nosotros practicamos la misericordia? ¿Cómo es que hacemos nosotros para practicar esa misericordia? Puesto que esta misericordia, mis hermanos, debe ir acompañada de alegría, de gran gozo. ¿Lo hemos hecho? ¿Lo estamos haciendo? ¿Tenemos pensado hacerlo? Es algo que lo cual nosotros, mis hermanos, debemos de estar más que pendientes de ello. Podemos repasar juntos la clase de definición de misericordia dada en la introducción, pero nosotros debemos de poner especial atención, mis hermanos, precisamente en esto. Mostrar misericordia es el acto de ministrar las necesidades de maneras directas y personales. La misericordia solamente se muestra acompañada de una gran alegría. Cuando mostramos misericordia, necesitamos sentir que estamos escuchando el lamento que pide ayuda, tal como sucedió con nuestro Señor, y alcanzar tocar esas vidas como Él lo hizo para proveer y ayudar. Y para proveer ayuda y sanidad a todos aquellos que la necesitan en su momento. ¿Estamos listos para ello, mis hermanos? ¿Estamos preparados para ello? Es algo que debemos de preguntárnoslo, mis hermanos. Vuelvo a repetirles, en esta iglesia tenemos de todo, en esta congregación tenemos de todo. Habemos hermanos necesitados espiritualmente, necesitados económicamente, enfermos físicamente. Todos y cada uno de nosotros es necesario que escuchemos la voz de alguien que clama, que necesita. Y hacerlo siempre con gran alegría. ¿Cómo puede mostrarse la misericordia sin la gracia? No se puede mostrar, mis hermanos. Misericordia sola la puedes mostrar, pero genuina va acompañada de alegría. Y cuando va acompañada de alegría, mis hermanos, va sin que nosotros tengamos o sintamos la necesidad de esperar algo por aquella misericordia que hemos mostrado. Es algo por lo cual nosotros debemos de trabajar. Y de trabajar, mis hermanos, precisamente en ello. Así como nos lo muestran las Sagradas Escrituras en todo momento. Vuelvo a repetirles, Pablo tiene una manera muy especial, para mi gusto, de decirnos estas cosas, mis hermanos. Una manera muy especial, directa, más que nada. ¿Deseas mostrar misericordia, mis hermanos? Tiene que ser con una gran alegría. ¿Deseas de ser un líder? Tiene que estar ante ti y salir de ti la honestidad completa. Ser diligente en todo momento. De otra manera, el liderazgo es pobre y la misericordia sin alegría va a quedar solamente
en una emoción que hemos tenido. Mis amados hermanos, el Señor les bendiga en gran manera. Paz a vosotros.